Bienvenidos a Financiero News. En los próximos 30 minutos usted recibirá la mejor información sobre economía, finanzas, negocios e inversiones para que usted pueda tomar buenas decisiones. Iniciamos de inmediato y tenemos con nosotros a Simón Navarros, quien nos explicará 4 formas de adquirir bienes para la jubilación. Simón, bienvenido a Financiero News. Muchísimas gracias, Orlando y televidentes. Hoy vamos a hablar sobre un antes y un después, si ponen a prueba todos estos temas que les vamos a mencionar. 4 formas de adquirir bienes para la jubilación. Importante, ya que sabemos que la jubilación te recorta automáticamente un 40%. Si tomas el sistema viejo y si es el sistema nuevo, tienes que tener muchas cuotas para poder entonces ver la luz, como se dice. Vamos a hacer un análisis financiero estratégico y vamos a hablar sobre algunas cosas que podemos tomar en cuenta. Primero, los valores de rescate de tu seguro de vida. Si tú tomaste un valor de rescate universal de seguro de vida, tú tienes un ahorro y una protección garantizada de un 4% anual. Eso te da estabilidad financiera, bajo riesgo y liquidez parcial mediante préstamos a futuro. En el año número 5 en adelante puedes pedir, y si quieres contemplar después de tu jubilación, va a tener un capital mucho más robusto. También la ventaja de los seguros es que te protegen de tu familia, tienes un crecimiento estable, también tienes fondos de emergencia y adicional a eso, menor volatilidad. Así que tenemos esos puntos a favor. Vamos con el segundo, jubilación tradicional. Tu ingreso mensual fijo, la seguridad económica básica y los beneficios médicos y de pensión que ya están contemplados dentro de la jubilación que tú estás teniendo en estos momentos con las cuotas que estás llegando a tener. También bienes raíces es importantísimo porque los alquileres de residencias o comerciales te van a ayudar a ti a capitalizar en el tiempo y al final eso va a ser una entrada adicional a tu jubilación. También eso tiene un medio de valorización, o sea que va a valer más en el tiempo y los ingresos son pasivos, o sea que van a ser fijos mediante el tiempo. Otro punto importante, tienen un patrimonio estable y tangible que van a tener presente. Ventajas y riesgos de los bienes raíces. Ventaja viene siendo una protección contra la inflación, un patrimonio heredable, también riesgos, cero riesgo porque hay mantenimiento y baja liquidez. Así que esos son puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta. Y también las inversiones por SP500. Diversificación automática, crecimiento histórico sólido, alta liquidez, interés compuesto. ¿Y qué son las inversiones SP500? De las 500 empresas más importantes de Estados Unidos para invertir. Y también tienen ventajas. Rendimiento histórico del 8 al 10% garantizado, protección a la inflación, riesgo, puede haber volatilidad también y crisis económica. Así que esos son 2 puntos que pueden tener presentes. Así que ya lo sabes, empezar a utilizar estos 4 sistemas para ir pensando en tu jubilación. Muchísimas gracias y seguimos con Orlando. Gracias, Simón. Ahora le presentamos la cifra de la semana. La cifra de la semana es 3.7 millones de dólares, el total de las ganancias del Fondo de Ahorro de Panamá durante el primer trimestre del año 2026. Esto representa un rendimiento acumulado de 0,22%. El FAP es la reserva financiera del Estado para enfrentar emergencias. Con la cifra de la semana, vamos a nuestra primera pausa comercial. Los riesgos no avisan, pero los profesionales preparados sí marcan la diferencia. Fraude, pérdidas financieras, ciberataques, fallas operativas. ¿Tu empresa está lista? En MyThinkers, te preparamos para anticiparte. Por ello te invitamos a participar del programa intensivo en diseño y gestión de matrices de riesgos. Aprende a identificar, evaluar y controlar riesgos reales. Metodología práctica. Casos reales. Enfoque en cumplimiento, finanzas, operaciones y tecnología. No improvises. Conviértete en el profesional que las empresas necesitan hoy. Para más información escribe a info@mythinkers.com o llama al 394-6342. MyThinkers. Transformamos conocimiento en decisiones estratégicas. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro análisis económico y para ello tenemos con nosotros al consultor René Quevedo, con quien vamos a conversar hoy sobre el efecto del cese de operaciones de la mina de cobre Panamá. René, bienvenido a Financiero News. Gracias, Orlando. Un placer estar acá. René, ¿qué significa que la
ausencia o el cese de labores de la mina Cobre Panamá durante 2 años consecutivos haya representado para el país 3.500 millones de dólares menos en la economía de Panamá? Bueno, mira, si hacemos historia, nosotros perdemos el grado de inversión de Fitch el 28 de marzo del 2024. La primera frase de ese informe dice, palabras más, palabras menos. La degradación de la deuda se debe al aumento de las presiones fiscales y de gobernanza agravadas por los acontecimientos ocurridos alrededor del cierre de la mina más grande del país. Esa es la primera frase. Cierra el primer párrafo diciendo, el cese de la mina de Minera Panamá agrava las presiones fiscales y pone en evidencia los enormes desafíos de gobernabilidad que enfrenta el país. Bueno, pasó lo que pasó. Entre agosto del 2023 y octubre del 2024, las provincias de Panamá y Panamá Oeste perdieron 125.000 empleos, lo cual es perfectamente corroborable en el cuadro número 14 del informe laboral de la Contraloría. En 14 meses. Eso es equivalente al 71% de todos los empleos creados en esas provincias producto de la ampliación del canal. ¿Okay? Pero al margen del aspecto anecdótico, se perdieron 60 millones mensuales de masa salarial debido a la pérdida de empleo formal en Panamá y Panamá Oeste. Esto induce la contracción del consumo que tuvimos el año pasado, en el primer semestre, cuando las recaudaciones del ITBM se cayeron 11%. Esto quiere decir que en los 6 primeros meses del 2025 hubo 128 millones mensuales menos de consumo a nivel nacional. Y sabemos que hubo una pérdida de 60 millones mensuales de masa salarial en Panamá y Panamá Oeste. Ahora, ¿cómo afectó toda esta situación el accionar de país al no tener esos ingresos tanto para el sector público como para el sector privado también que de una forma u otra se vivía de esta actividad? Bueno, esto ocasionó la crisis de Chenchen. O sea, directamente el colapso que hubo en el consumo se debió directamente al cese de la mina. La provincia de Panamá, solo Panamá, perdió más empleo producto del cese minero que con la pandemia, incluyendo el empleo de 34.615 profesionales, entre los cuales estaba el 27% de todos los empleos formales del sector financiero y el 28% de todos los empleos formales del sector educativo privado. ¿Okay? Hubo una masacre. ¿Okay? Esto obviamente ocasionó una fuerte caída obviamente del consumo. Los restaurantes reportaron caídas de ventas de 30 y 40% con respecto al año anterior. Los centros comerciales 20%. El consumo de cerveza cayó 12%. El consumo de ron cayó 48%. Y esto culmina la cerecita del pastel con la fuga de 361 millones de dólares de inversión extranjera directa en el primer semestre del año pasado. Ahora, ¿qué nos deja todo esto como enseñanza? Bueno, nos deja como enseñanza definitivamente que la inversión privada es la que mueve la economía. No olvidemos que en ese periodo de tiempo, entre 2019 y 2024, nosotros aumentamos la deuda externa en 27.000 millones de dólares, pero sacamos de circulación 4.600 millones privados de la economía, 900 millones de dólares que le compraba la mina a otros sectores de la economía, 2.165 millones menos de financiamientos bancarios al sector productivo debido al alza de las tasas de interés y mayor rigidez en el otorgamiento de crédito y 1.600 millones menos de flujo de inversión extranjera. Entonces, obviamente, tenemos un problema de liquidez muy serio y durante 12 años, no olvidemos que entre el 2012 y el 2024 solo el Estado generó empleo formal y los mayores aumentos salariales con plata prestada, porque aumentamos la deuda externa en 39.000 millones de dólares. Estuvimos 12 años en un coma inducido por nuestra tóxica adicción a la deuda. Esa adicción tóxica es tal que el año pasado el servicio de la deuda fue mayor a los ingresos que aportó el canal. Es decir, los aportes del canal no alcanzaron ni para hacer el pago mínimo de la tarjeta de crédito. Ahora bien, ¿qué nos queda de aquí en hacia adelante con el tema minero ahora que se está de una forma u otra comenzando este proceso nuevamente de consultas y todo para analizar la posibilidad de una apertura minera? A ver, yo creo que yo visualizo una reapertura,
que el mundo financiero da como inminente la reapertura. Esa es la única explicación que tiene la fuerte caída que ha tenido el riesgo país, particularmente en el último año. Es decir, en abril de 2022, de acuerdo al índice de bonos de mercados emergentes publicado por JP Morgan, nuestros bonos eran los terceros más seguros de toda Latinoamérica, solo superados por los de Chile y Uruguay. Cerramos la mina, perdimos el grado de inversión de Fitch y nuestros bonos caen al puesto número 9. Inclusive superados por países que no tienen grado de inversión como Brasil, Paraguay, República Dominicana, Guatemala y Costa Rica. Se toman 3 decisiones. Uno, dicho por la misma gente de JP Morgan, se aprueba la ley 462 de la Caja del Seguro Social. 2, se aprueba el presupuesto que contempló una reducción importante del presupuesto, del déficit, y se inician las negociaciones entre el gobierno y la mina. Eso ocasionó una fuerte apreciación de los bonos nuestros. No olvidemos que el 65% de la deuda panameña está en bonos, al punto tal de que en la medición de abril aparecemos en el puesto número 4, solo superados por los de Chile, Uruguay y Paraguay. Entonces, está mejorando la confianza a nivel externo y a nivel interno también. Entonces, todo tiene directa relación con lo que pues, se percibe como la inminente reapertura. Obviamente, el gobierno está siendo sumamente cauteloso. Está esperando los resultados de la auditoría. Y insisto, una cuestión muy importante, ¿no? El hecho de que se decida abrir la mina no es que eso es como un carro que no prende. Esto va a ser un proceso. Se reactivarán los empleos directos y los indirectos. Probablemente estemos hablando de quizás 10, 15 en el primer año, 15.000. De hecho, ya estamos viendo esta mejora en la confianza tiene directa relación con la mejora en el clima para la inversión privada. Así que yo veo esto como inminente. Obviamente el gobierno es el que tiene que tomar la decisión. Creo que esto va a acelerar las tendencias que ya estamos viendo en la confianza. Okay. Así que no veo, sin embargo, todavía, aunque se reabra la mina, la recuperación de los flujos de inversión extranjera, digamos, a corto plazo. Me quedo con esa reflexión final tuya, René. Fue René Quevedo, consultor y especialista en temas de empleo y también económicos, aquí en nuestro segmento Análisis Económico. Vamos ahora a nuestra segunda pausa comercial. Los riesgos no avisan, pero los profesionales preparados sí marcan la diferencia. Fraude, pérdidas financieras, ciberataques, fallas operativas. ¿Tu empresa está lista? En MyThinkers, te preparamos para anticiparte. Por ello te invitamos a participar del programa intensivo en diseño y gestión de matrices de riesgos. Aprende a identificar, evaluar y controlar riesgos reales. Metodología práctica. Casos reales. Enfoque en cumplimiento, finanzas, operaciones y tecnología. No improvises. Conviértete en el profesional que las empresas necesitan hoy. Para más información escribe a info@mythinkers.com o llama al 394-6342. MyThinkers. Transformamos conocimiento en decisiones estratégicas. Estamos de vuelta y estamos en nuestro segmento de la entrevista y por eso tenemos con nosotros a Esteban Barrientos, CEO de Generadora Gatún, con quien vamos a conversar sobre una reciente emisión hecha por la empresa en los mercados de bonos internacionales. Esteban, bienvenido a Financiero News. Orlando, muchas gracias por esta invitación y aquí dispuesto para que tú y el público pues, que te acompaña nos haga todas las preguntas para contarle cómo nos fue en esta transacción tan importante. Primeramente queremos conversar sobre esta emisión, una emisión de 1.050 millones de dólares, muy interesante en el sector energético. ¿Qué representa eso para Panamá y para el sector energético del país? Bueno, yo empezaría primero como dando un marco general como para que la gente se nos ubique quién es Generadora Gatún. Generadora Gatún hoy es la planta de generación más grande que tiene el sector eléctrico panameño, que tiene la región centroamericana y el Caribe. Es una planta de gas natural, 670 megavatios. Hoy tenemos contratos con los distribuidores por 20 años. Nosotros le estamos entregando energía a Natur y le estamos entregando energía a ENSA. Es un tema supremamente importante. Además tenemos todo el respaldo de un contrato por 20 años con gas natural. Y eso, todo eso junto
además de unas buenas calificaciones que nos dan las calificadoras como Moody's, Standard Poor's, más la visión que se viene teniendo del gobierno panameño, del país, que el nivel de riesgo cada vez se considera un país de menor riesgo. Tenemos una muy buena calificación. Empezamos a hacer todo lo que llamamos técnicamente roadshow. Tuvimos más de 170 inversionistas viendo a Gatún. Uno le expone la compañía, le presenta lo que dijeron las calificadoras de riesgo, lo que dijeron los auditores, y más de 170 inversionistas estuvieron dispuestos a invertir, no solamente en Gatún, sino en Panamá, porque al final Gatún está metido dentro de un ecosistema, en un territorio que la gente cuando invierte siempre lo ve y lo evalúa con 2, 3, 4 y 5 ojos, con el ánimo de no equivocarse, porque una compañía puede ser muy potente, pero si el territorio en el que se encuentra no está en el momento adecuado, pues no invierte. Y definitivamente tenemos 170 inversionistas que ven esto y al final quedan alrededor de 105, 106 inversionistas que terminan comprando nuestros bonos, unos bonos que son los más largos en la historia, 18.5 años, 18.4 años de duración, que también es una señal muy importante, teniendo en cuenta que hay inversionistas que están dispuestos a poner 100, 150, 200, hay gente que hizo ofertas hasta por 300 millones de dólares para poner la plata en Panamá en los próximos 18 años. Ahora, bien, ¿qué factores fueron claves para que esta emisión se hubiese dado en un entorno que a nivel internacional está muy volátil por todo lo que está ocurriendo? Exactamente por eso. A ver, yo creo que son varias cosas. Uno, Panamá se vuelve como un oasis en el desierto, si lo vemos en la región, y no solamente por la región, si vemos lo que está pasando por fuera en otros países, Europa, lo mismo el tema asiático, el tema hoy que lo que nos está pasando entre Irán y Estados Unidos, o sea, todo eso genera un montón de convulsiones y ven realmente que Latinoamérica y Centroamérica y Panamá puntualmente son países que dentro de todos los problemas que tenemos como países son países de muy bajo riesgo. Eso es un tema. Dos, ven un gobierno que también está haciendo la tarea, eso es muy importante. Nunca tuvimos grandes cuestionamientos y eso se ve evidentemente cuando uno tiene las conversaciones con los inversionistas, si no hay grandes cuestionamientos del gobierno, si hay muchas preguntas sobre el gobierno, qué hace, por qué lo está haciendo. Nada, nosotros no tuvimos nunca ese tipo de cuestionamientos. Muchas veces nos preguntaban en esta ronda si nos impactaba la guerra de Irán-Estados Unidos y no qué estaba pasando en Panamá. O sea que eso es una muy buena señal de cara a cómo la gente ve a Panamá, porque estos analistas tienen una evaluación muy juiciosa de qué está pasando en Panamá y cómo es el futuro, porque realmente ellos no están viendo el pasado, sino el futuro. Entonces es un tema. Y el tercero, que es ganador, tenemos dos grandes socios, que son dos grandes jugadores serios, que conocen el negocio. Uno es Interenergy, que tiene el 51%, y el otro es AES, que tiene el 49%. Y el cuarto, que definitivamente es un tema muy ganador, y es todo lo que tiene Gatún, que pocas compañías generadoras en el mundo tienen, y es, nosotros tenemos un contrato donde ya tenemos vendido el 86% de la planta por 20 años, tenemos un contrato de gas por 20 años, que el mismo día que arranca el PPA, que es el contrato con las distribuidoras, ese mismo día arranca el suministro de gas y el día que termina ese día termina el contrato de gas. Entonces eso es un tema muy importante porque disminuye mucho el riesgo para la compañía. Tenemos un contrato con la terminal de gas por 20 años, tenemos un contrato con General Electric que nos va a acompañar por 25 años. Entonces, al final, todo eso le da mucha tranquilidad al inversionista y lo que logramos es que sacamos unos bonos que necesitamos 1.050 millones de dólares, como tú decías, y tuvimos ofertas por más de 4.600. Ahora, esos 1.050 millones de dólares, ¿cuáles van a ser los objetivos que va a desarrollar con eso la generadora Gatún? Ahí lo que estamos haciendo con eso es, nosotros ya construimos el activo, ya tenemos la planta, como te digo, somos la planta más grande de Panamá, Centroamérica y el Caribe. Lo que nosotros vamos a hacer es, nosotros ya teníamos una deuda con los bancos, teníamos un crédito sindicado donde participaban 13 bancos de todas partes del mundo, incluyendo bancos panameños, con una tasa más alta, con unos periodos más cortos. Lo que hacemos nosotros ahora es escoger este dinero, pagar ese crédito sindicado que tenemos, mejoramos las finanzas de la compañía indudablemente porque tenemos una tasa mucho más barata de la que veníamos pagando, pero además estos créditos eran a corto plazo, ahora tenemos un crédito a largo plazo. O sea, la compañía, lo único que nos faltaba para poder ser casi que, como digo yo, la compañía 20, porque tenemos todo a 20 años, era un crédito a largo plazo que nos dejara a nosotros tranquilos
para seguir así, creciendo el negocio, operándolo y manteniéndolo como debe ser. Entonces ahora lo que vamos a hacer es eso, o sea, indudablemente una plata para los accionistas y cosas menores, pero no es para nuevas inversiones. ¿Cómo refuerza esta emisión de los bonos la posibilidad de Panamá en convertirse en un hub energético para la región? A ver, ese es un tema que todos los días coge más fuerza. Una compañía como Generadora Gatún reafirma esa posición. Hoy nosotros en Panamá están llegando alrededor de 8 barcos de gas natural licuado a Panamá, de los cuales 7 son de Generadora Gatún. Y eso es lo que genera también una posibilidad de que en la medida en que lleguen, tengamos nosotros más inversionistas, que la gente vea al país como una buena oportunidad para invertir, porque al final eso se vuelve un reflejo para que otros inversionistas vengan y vean un país donde tiene seguridad jurídica, donde es bueno para invertir. Vamos a tener mayor demanda, vamos a tener mejores tarifas. Hay un tema muy importante y es que el mercado spot, cuando nosotros estuvimos antes de entrar, estaba más o menos en unos niveles de 100, 120 dólares promedio año, algunos años mucho más alto de eso, y definitivamente cuando nosotros entramos el precio spot ha bajado prácticamente a la mitad. Entonces eso también lo ve con muy buenos ojos inversionistas que el día de mañana vengan a invertir a Panamá y ojalá montar manufactura y negocios acá. Esta semana hubo un incidente que produjo un apagón en Panamá. ¿Qué enseñanza nos deja como para la resiliencia de nuestro sector energético lo que ocurrió? A ver, ese fue un incidente en una línea de transmisión, no tiene nada que ver con generación. Esos incidentes pasan realmente en todas partes del mundo, son accidentes, las compañías están preparadas para enfrentar eso, pero es imposible que sea un sistema que sea 100% confiable, eso no existe en el mundo, que al final son equipos, cables, máquinas, motores, un montón de activos alrededor de eso. Pero lo que definitivamente sí vemos nosotros es que el sistema se tiene que ir enmallando, tenemos que tener un sistema cada vez más enmallado, más fuerte, se han venido haciendo inversiones importantes, los distribuidores han hecho inversiones muy importantes, que yo creo que eso también van reforzando la red de distribución, que es la red que tenemos dentro de las ciudades, para poner un ejemplo y para que los oyentes y los televidentes lo entiendan. El transmisor, que fue lo que pasó ayer, que está en manos de TESA, también viene haciendo inversiones importantes, cada vez se sigue fortaleciendo más y reforzando sus circuitos. Seguirán pasando estas cosas en el futuro porque realmente no hay ningún sistema que sea infalible, pues recuerda el problema que tuvieron los españoles hace prácticamente un año, donde España completo quedó apagado por más de 6 horas, se apagó el sur de Francia y prácticamente todo Portugal. Entonces, estas son cosas que pasan. Atlanta ha tenido eso, Nueva York. Blackout lo han tenido muchos países. Nosotros tuvimos un blackout ayer, pero sí fue un evento grande, complejo, que después se fue reponiendo el sistema y funcionó bastante bien. Pero ahí lo que nosotros tenemos y vemos es, hay que seguir reforzando los sistemas, hay que seguir reforzando la tecnología, hay que seguir invirtiendo y hay que, ojalá en la medida de lo posible, tener un sistema cada vez más enmallado. Lo que también tenemos claro es, somos un país que en la forma en la que está diseñado y como están los clientes, estamos como en una manera como que no es un sistema muy enmallado, sino que es un sistema más a lo largo del país. Entonces los cables prácticamente van todos por el mismo corredor. Y cuando hay un problema, pues indudablemente eso permite o genera que los problemas se nos crezcan un poquito más de lo normal. Pero yo creo que ahora hay que esperar a que salga el informe y seguramente vamos a aprender todo de eso y a ver cómo seguimos mejorando. Estamos también frente al escenario de un super niño. ¿Qué importancia juega en ese escenario de posible sequía y poca lluvia la planta de generación a gas? Mira, esta planta, esa es una excelente pregunta. Me imagino que tú y la gente que nos está viendo ha oído lo que está pasando ahora con la discusión que hay Panamá-Costa Rica, de que si le vendemos energía, que si no lo vendemos, que si van a tener ellos sequía o no, y si van a tener un corte de energía. Lo que realmente tiene hoy Panamá, que no contaba, pero que cuenta ahora a partir de Generadora Gatún, es que somos un país que nosotros en algunos momentos de la época del año exportábamos energía y en otros momentos nosotros importábamos energía. Le comprábamos al sistema centroamericano, yo no sé si los televidentes saben, pero nosotros tenemos un sistema completamente conectado desde Panamá hasta Guatemala y Guatemala tiene una conexión con México. Ese sistema permite que los países en algunos casos les vendan a los otros países o cuando tiene excedentes ese país le venda a los otros países. Lo que está pasando hoy en Panamá y que nos va a pasar seguramente con el fenómeno del Niño
y es gracias también, entre otras, a Generadora Gatún, es que Panamá hoy es 100% exportador. Nosotros no le estamos comprando al sistema centroamericano, todo lo estamos exportando. Y porque tenemos hoy un excedente, tenemos una posición hoy como país privilegiada. Si nos comparamos con el mismo Colombia, Ecuador, que son países mucho más grandes, tenemos una posición mucho más privilegiada. Y Generadora Gatún le da firmeza al sistema, entre otras, porque como es una planta térmica a gas natural, nosotros dependemos de si hay niños, si hay niñas, si hay mucha sequía, si hay mucha lluvia. Nosotros podemos generar 365 días al año, 24 horas al día, sin ese tipo de inconvenientes. Muchas gracias, Esteban. Fue Esteban Barrientos, CEO de Generadora Gatún, en nuestro segmento de la entrevista. Ahora vamos con nuestro segmento de tecnología. Estados Unidos está moviendo nuevas piezas para contener la expansión internacional de China en inteligencia artificial, chips, telecomunicaciones, nube y ciberseguridad. Un grupo bipartidista de senadores presentó una iniciativa que propone crear una oficina dentro del Departamento de Estado y un fondo de 500 millones para facilitar que países aliados compren tecnología estadounidense en lugar de soluciones chinas. La propuesta apunta directamente a uno de los frentes más estratégicos de la competencia global. ¿Quién proveerá la infraestructura digital de gobiernos, empresas y sectores críticos? El proyecto busca apoyar la venta internacional de modelos de inteligencia artificial, semiconductores, software, sistemas de telecomunicaciones, biotecnología, computación en la nube y herramientas de ciberseguridad desarrolladas por empresas estadounidenses. La medida también se conecta con una ofensiva más amplia de Washington para financiar exportaciones tecnológicas. Según Reuters, la administración estadounidense prepara una iniciativa denominada Export AI, que usaría instrumentos del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos, como préstamos directos, garantías y seguros de exportación, para apoyar compras internacionales de tecnología estadounidense de inteligencia artificial. El trasfondo es claro. China ha venido ganando terreno en mercados emergentes mediante financiamiento, infraestructura y tecnología. Su iniciativa de la franja y la ruta alcanzó un gasto récord de 213.000 millones el año pasado, reforzando su presencia global en infraestructura y sectores estratégicos. Frente a eso, Washington busca ofrecer una alternativa tecnológica confiable para gobiernos aliados, especialmente en áreas sensibles como datos, redes, inteligencia artificial y seguridad nacional. Amigos, y de esta forma llegamos al final de nuestro programa, pero antes los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y además, si usted quiere volver a ver este programa, puede suscribirse a nuestro canal de YouTube Financiero News. Les invitamos a una próxima edición con la mejor información en economía, finanzas, negocios e inversión para que usted pueda tomar buenas decisiones. Hasta pronto.